en directo desde Estados Unidos porque el presidente Gabriel Boric realizó su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a ir a Nueva York, donde ha tenido además una serie de reuniones con líderes mundiales. Nos informa en directo Antonio Ruiz. Antonio, hola, buenas noches. Sí, estamos esperando ahí poder contactarnos con Antonio, está en directo. En pleno centro de Nueva York, cuando vemos imágenes de lo que fue el discurso del presidente Gabriel Boric, como decíamos, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Primera oportunidad en que como mandatario se dirige a los líderes más importantes del mundo. En este discurso el presidente Gabriel Boric habló sobre la situación interna de nuestro país, explicó a los líderes mundiales los procesos por los cuales ha estado pasando nuestro país desde octubre del año 2019 y luego todo el proceso constituyente que hemos vivido, y también hizo una serie de definiciones de su gobierno respecto a política exterior y a situaciones que se están viviendo en distintos países donde hay conflictos internacionales. Ahora sí, ya estamos nuevamente con Antonio. Antonio, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, se termina ya la jornada casi acá en Nueva York, Estados Unidos. La primera que marcó el debut del presidente Gabriel Boric en Naciones Unidas. El presidente de la República de Chile fue el tercero en hacer uso de la palabra ante el plenario y en un discurso de cerca de 22 minutos. Hizo un repaso del proceso constituyente en nuestro país, también habló de las razones que motivaron el estallido social en Chile y también del proceso constituyente que se viene. Dijo el mandatario estar confiado en que pronto Chile tendrá una constitución que deje a todos satisfechos y que una también a nuestro país. Un discurso ante el plenario que generó también reacciones desde el mundo político durante esta jornada. También en nuestro país, como les comentaba, fue la tercera intervención dentro del plenario en la jornada inaugural. Marcó el debut del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Pasemos a escuchar parte de las reacciones también, entre ellas la de la canciller Antonia Urrejola, quien conversó más tarde con los medios aquí en Nueva York. Yo creo que era muy importante que el presidente explicara en un foro como Naciones Unidas lo que fue el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, y en ese sentido fue por eso que el presidente se refirió a aquello, porque hay mucho interés de la comunidad internacional, mucho más allá de lo que podamos ver en Chile, hay mucho interés de la comunidad internacional en entender el proceso constituyente. Sí, un discurso del presidente Gabriel Boric que se concentró toda la atención durante la mañana aquí en Nueva York en su primera jornada de actividades en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas. Pero no fue lo único, durante la tarde también concretó dos reuniones bilaterales que estaban previamente agendadas, la primera de ellas con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también con la presidenta de la Comisión Europea. Se está trabajando, ¿no?, en modernizar un acuerdo allí con la Unión Europea. Se habla ya de finales de año para poder concretar esa modernización. De los alcances de esa cita también habló la ministra de Relaciones Exteriores. Pasemos a escuchar lo que dijo. La Comisión Europea está muy interesada en los procesos de transición de energías limpias y que Chile es una oportunidad única para América Latina. Hay un interés enorme de parte de los países europeos en este tema y quiere que podamos trabajar de manera coordinada, y por eso además está el ministro Marcel en la reunión. Ese fue un tema clave de la conversación, sobre todo cómo hacemos una alianza con la Comisión Europea en materia de hidrógeno verde. Las palabras de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien por supuesto no es la única que acompaña al presidente Gabriel Boric en esta primera incursión ante la Asamblea General de Naciones Unidas. También acompañan al mandatario, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, marcando un claro énfasis en la importancia del ámbito económico. De hecho,
el presidente Gabriel Boric va a sostener un encuentro el día jueves con un grupo importante de empresarios y allí también va a estar el jefe de las finanzas, Mario Marcel, quien ha acompañado también durante esta jornada al presidente Gabriel Boric. Chile sale a dar garantías al mundo luego de su proceso constituyente, luego un plebiscito de salida el pasado 4 de septiembre, donde se impuso también la opción rechazo. De ello también habló el presidente Gabriel Boric en esta primera jornada en Naciones Unidas, pero claro, lo que se busca también es dar certidumbre, porque sabemos que comienza un nuevo proceso constituyente también en nuestro país, al que están en plenas conversaciones los partidos políticos en Chile, y de eso también, por supuesto, el presidente Gabriel Boric y toda su comitiva espera dar garantías ante este grupo de empresarios. De parte de la agenda económica también importante dentro de la delegación chilena durante estos días aquí en Nueva York, habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Pasemos a escuchar lo que dijo. Creo que hay mayor tranquilidad para ver el desarrollo de la economía chilena. Creo que nos van a permitir reducir la incertidumbre en torno a la economía chilena, y junto con los incentivos que estamos creando, creo que va a permitir mover proyectos de inversión quizás más rápido de lo que uno podría haber esperado. La economía, entonces, uno de los ejes que marca la visita del presidente Gabriel Boric durante estas jornadas aquí en Nueva York. Les cuento que mañana habrá espacio para la conmemoración de los 50 años del discurso de Salvador Allende también ante la Asamblea General de Naciones Unidas. No será en la sede de la ONU, sino en el Instituto Cervantes, y allí estará también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien también concretará una reunión bilateral junto al presidente Gabriel Boric. También habrá espacio allí para citas bilaterales con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también con el canciller alemán Olaf Scholz. Así que será una jornada intensa también la que tendremos este miércoles aquí en Nueva York. Nos despedimos desde la Gran Manzana. Muchas gracias, Antonio, por tu trabajo. Vamos a estar muy atentos porque más adelante en el informativo sabemos que hay una completa nota preparada por nuestro equipo que está en Nueva York siguiendo los pasos del presidente, con todos los detalles de lo que fue su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y también las reacciones a sus palabras. Antonio, que tengas buenas noches y nos quedamos. El resultado del plebiscito en nuestro país nos ha enseñado a ser más humildes. La democracia debe ser humilde y asumir que la construcción del Chile que soñamos no está en las recetas de ningún sector en particular. Esta fue parte de la intervención del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario chileno hizo un repaso del proceso constituyente en Chile y también de los conflictos a nivel mundial. Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta Asamblea General por primera vez. Vengo de Chile, que es un hermoso país situado en el sur, en el extremo sur de América, entre la cordillera de los Andes, que es la columna de nuestro continente, y el majestuoso e imponente Océano Pacífico. Fue su debut y en el arranque de esta nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York vuelve a ser la sede y como corresponde, tras 2 años en los que la pandemia obligó a varios mandatarios a participar vía telemática. Gabriel Boric dijo presente y fue el tercero en tomar la palabra este martes, cuando repasó así los complejos últimos años a nivel político y social en nuestro país. El estallido social que viviera Chile en 2019 dejó perplejos a muchos observadores, algunos de ustedes, que preguntaban qué está pasando en este país, y también algunos actores de la vida nacional. Y es que a muchos les llamó la atención que un país que ha logrado índices importantes de crecimiento económico y de desarrollo humano, que dan cuenta de importantes mejoras en la calidad de vida de su población, se haya visto enfrentado a la vez a una crisis tan profunda. Y quiero decirles que aquello, aunque no se espere, puede pasar en sus países también. Por eso los quiero invitar a anticiparnos todos juntos en la búsqueda de una mayor justicia social.
Pero no solo del estallido, sino también del proceso constituyente que vino después y del resultado del plebiscito con el amplio triunfo del rechazo, contó también el presidente Gabriel Boric este martes ante las Naciones Unidas. Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la convención, pero el resultado fue en contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. En total, 22 minutos de discurso, donde el presidente de Chile habló también de la crisis climática y migratoria en la región, de la desestabilización económica y de los conflictos latentes que preocupan en diferentes partes del mundo. A comprometernos desde el multilateralismo con la justicia y la paz en todo momento y en todo lugar, a realizar las acciones que sean necesarias y no solo declaraciones para detener la injusta guerra de Rusia contra Ucrania, a movilizar nuestros esfuerzos para detener la violencia contra las mujeres, a no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional, a seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Y este miércoles el presidente Gabriel Boric encabezará una conmemoración por los 50 años del discurso de Salvador Allende ante las Naciones Unidas. Desde Nueva York para Chilevisión Noticias, el trabajo de Juan Carlos Gómez en las imágenes y Antonio Ruiz. Las reacciones al discurso del presidente Boric ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York no se hicieron esperar. El mundo político se concentró sobre todo en sus dichos respecto al estallido social de octubre del 2019. Después de contarle al mundo los atributos geográficos de Chile, también se refirió a lo que ya es parte de la historia reciente del país. El presidente Boric, asegurando que no es quien para dar lecciones, habló del intenso proceso político devenido por el estallido social de 2019. Fuimos testigos de una represión descontrolada que terminó con muertes, heridos y más de 400 personas víctimas de trauma ocular producto de la acción del Estado. Casi en tiempo real, mientras el presidente hablaba en Nueva York, en Chile, ya su discurso generaba reacciones. Me parece que el discurso del presidente Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo luces y sombras. Bueno, la verdad es que escuchar el discurso del presidente en la ONU nos deja con un sabor amargo. El grueso de las críticas y apoyos vino segundos después. El presidente insistió en lo sucedido en las protestas de octubre de 2019, sentenciando a su juicio una grave violación a los derechos humanos. Desde el punto de vista de nuestro gobierno y de organismos internacionales de derechos humanos, en una grave violación a los derechos humanos que debe ser reparada y así lo será. Parte del discurso que de inmediato fue criticado por parlamentarios de oposición. A quienes les corresponde poder establecer si existieron en Chile o no violaciones a los derechos humanos el año 2019 o en cualquier época es al Poder Judicial. No le corresponde establecerlo al presidente de la República, ni tampoco establecer a él los montos ni la forma de las indemnizaciones. No desconozco la respuesta de las policías ante las violentas manifestaciones, pero al día de hoy no hay ningún caso donde el Estado haya sido condenado por violación a los derechos humanos. Desde el oficialismo, en cambio, valoraron lo que vieron como una autocrítica del propio presidente. Un discurso muy sólido del presidente Gabriel Boric ante las Naciones Unidas, que muestra un presidente humilde, autocrítico y con mirada de futuro, que tiene muy claras cuáles son las prioridades para enfrentar este momento histórico, combatir la profunda desigualdad y la crisis climática. Destaca varios aspectos internos de Chile, como el respeto a la democracia, el respeto de la diferencia, y hace un relato incluso autocrítico de lo que pasó durante el estallido social, las violaciones de derechos humanos y el resultado del plebiscito. El presidente también aprovechó la instancia para hablar sin tapujos del resultado del último plebiscito, reconociendo abiertamente su opción. Y en este evento electoral, los ciudadanos rechazaron de manera clara la propuesta, por un 62 contra un 38%. Por lo que hoy como país estamos buscando nuevas fórmulas para construir ese lugar de encuentro entre todos los chilenos y chilenas. Punto que también generó reacciones, sobre todo por los acuerdos que se buscan. Yo creo que ahí faltó un poco más de autocrítica de parte del gobierno.
Porque cuando un gobierno promueve una acción, como el gobierno la promovió, claramente que sí hay derrotados y sí hay vencidos producto de un resultado electoral. Yo creo que en esta segunda etapa tenemos que tener un gobierno menos soberbio, mucho más humilde, y creo que ahí nos va a ir bien a todos. Es fuerte decirlo, pero con la misma claridad que el presidente ha hablado, nosotros también hemos dicho al país que vamos a avanzar en un proceso constitucional para que nuestro país pueda tener un nuevo acuerdo social y político. Debut del presidente Boric en las Naciones Unidas que definitivamente dentro del país no quedó exento de polémicas.